El siguiente programa es apto para todo público. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Muy muy buenas tardes. A partir de este momento y hasta las 4 les acompañaremos como de costumbre en su programa Tablero Jurídico, un espacio pedagógico que lo orienta en torno a lo que son sus derechos en materia laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el de familia, el derecho a la salud y por supuesto aquí todas las demás áreas que ustedes consideren pertinentes. Pueden marcar el 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación a su alcance para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Tablero Jurídico, el programa diseñado para que usted pueda encontrar solución pedagógica y profesional a sus inquietudes. Hoy, como son muchos los correos que nos han escrito, pues vamos a hablar de un tema variado y es el tema que tanto concita la atención relacionado con las incapacidades. ¿Quiénes pagan las incapacidades? ¿En qué monto se pagan esas incapacidades? ¿Y en qué términos deben pagarse? Pues bien, vamos a dar respuesta entonces en torno al tema del pago de incapacidades. ¿Quiénes las pagan? Anteriormente, los 3 primeros días de incapacidad debía reconocerlos el empleador, pero con el decreto 2943 del año 2013, esto cambió un poco. Hay que diferenciar entonces la responsabilidad de las incapacidades. ¿Qué es una incapacidad? La exclusión que existe entre las incapacidades, los retroactivos y lo que es el salario. Y cuando hablamos de retroactivo hacemos mención a lo que es el retroactivo pensional. Si en una misma circunstancia pueden comprender incapacidades, retroactivo, pensional y salario. No se pueden pagar los 3, sino uno en su defecto del otro, si es de origen común. Pero si es de origen laboral, es probable que usted tenga el reconocimiento de uno u otro. Vamos a mirar qué pasa entonces al respecto con el tema de las incapacidades. De entrada, entonces, hablamos del decreto 2943, donde se establece que los 2 primeros días de incapacidad los debe asumir el empleador. 2 primeros días de incapacidad. Si la incapacidad es superior a esos 2 días, entonces debe asumirla la EPS. De ese tercer día en adelante, asume la incapacidad la EPS. Estamos hablando del origen común de las incapacidades. Del día 3 al día 180, asume la EPS. Del día 181 al día 540 lo asume la administradora de fondos de pensiones.
Y del día 541 hacia adelante, nuevamente asume esa responsabilidad la EPS. Los trabajadores, en muchos casos los afiliados al sistema de seguridad social en salud, se ven abocados a unos tortuosos trámites, porque las entidades no son diligentes en el reconocimiento y pago de las incapacidades. Y cuando digo no son diligentes, porque las personas a veces permanecen semanas, meses y muchas veces años sin que les paguen incapacidades. Y uno se pregunta entonces, ¿cómo subsiste una persona? A veces la falta de conocimiento de la norma que regula ese pago de incapacidades lleva a la persona a ese extremo casi de indigencia, porque no tiene cómo subsistir. No paga el empleador, no paga la EPS, no paga el fondo de pensiones, y en esa incertidumbre, en ese peloteo, cóbrele a este, cóbrele a aquel, no se obtiene la garantía que establece la Constitución Política en el artículo 53, como lo es el mínimo vital móvil. Por eso hay que aclarar que con la aprobación del decreto ley 019 del año 2012, decreto ley 019 del año 2012, artículo 121, allí se establece que el trabajador o el afiliado al sistema basta solamente con reportar esas incapacidades ante la Oficina de Gestión Humana de su empresa o la licencia de maternidad, y este empleador debe hacer la gestión frente a la EPS en este caso, que es la que reconoce la licencia de maternidad y las incapacidades en los términos que previamente hemos indicado. Entonces, no puede el trabajador salir con esas incapacidades, aparte de que tiene problemas de salud que lo han incapacitado, para evitar quedarse sin los recursos suficientes y subsistir en condiciones meridianamente dignas. Entonces tiene que andar tocándole la puerta a la EPS o al fondo de pensiones con toda esa serie de requisitos que exigen para poder reclamar cualquier tipo de prestación, llámese de carácter económico o de carácter asistencial. Entonces, esas incapacidades deben ser pagadas. Si una persona que está padeciendo algún problema de salud y ha sido incapacitado continuamente durante un mes, 2 meses, 3 meses, esto no quiere decir que las incapacidades las den de manera continua, no. Las EPS nunca dan incapacidades continuas, la harán máximo por un mes y le dicen a la persona, vuelva si no se ha recuperado. Y se la están fraccionando, máximo mensualmente están dando la incapacidad, pero normalmente se la dan 15 días, 8 días, prorrogan si la persona sigue mal, pero nunca dan una incapacidad de 2, 3, 4, 5 meses, porque nadie va a saber cómo evoluciona esa persona de su estado de salud. Entonces, si usted es de esas personas que le están dando esas incapacidades y no las ha podido hacer efectivas por alguna circunstancia, nosotros le recomendamos que revise y acuda a instancias judiciales para que las mismas sean pagadas de manera efectiva como ordena la ley. Porque por algo una persona se vincula al sistema de seguridad social integral, porque su objeto es precisamente garantizar ese tipo de contingencias que se puedan presentar. Es que una enfermedad, un accidente, un embarazo, todos son contingencias. En algunos casos están previstos como el embarazo, pero en otros casos como los accidentes o como las enfermedades no están previstos. Son hechos que pueden subir de manera súbita y afectar la salud y la capacidad económica de la persona. Entonces, como yo no sé qué puede pasar mañana, como yo sé que estoy en la incertidumbre sobre lo que pueda suceder, entonces me afilio a un sistema de seguridad social integral. En este caso, la EPS debe ser la garante
de ese tipo de prestaciones cuando son de origen común. Si es un accidente, si es una enfermedad y es de origen común, pues la EPS debe asumir los costos no solamente de la atención en materia de salud como prestación asistencial, sino que adicionalmente debe la EPS asumir el reconocimiento y pago de la prestación económica cuando la persona sobrepasa los 2 días de incapacidad, porque así, repito, lo establece el decreto 2943. Es sumamente importante que usted conozca el fundamento legal de esas normas que regulan su situación frente a las EPS, frente a las ARL, frente a las cajas de compensación familiar y, por qué no, frente a los fondos de pensiones. Hoy, hablando del tema de incapacidades. Al respecto, establece la ley 776 del 2002, cuando esas incapacidades son de origen laboral, las debe reconocer y pagar la ARL, la Administradora de Riesgos Laborales. Y a diferencia de las incapacidades de origen común, las incapacidades de origen laboral deben reconocerse y pagarse sobre el 100% del índice básico de cotización. Es decir, si usted está cotizando sobre la base de 2 millones de pesos, que es su salario, y se incapacita por alguna circunstancia, y esta incapacidad es de origen laboral, debe reconocerla sobre el 100% la ARL. Pero si esa incapacidad tiene un origen común, entonces quien debe asumirla es la EPS, y aquí no sería el 100% del índice básico de cotización, sino que conforme al artículo 227 debe asumirse hasta un 66%. Vamos a hablar con un televidente y retomamos con el tema del día de hoy alusivo a las incapacidades. Buenas tardes, televidente en línea. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, señor? Gracias, muy amable, doctor. ¿Su nombre cuál es y de dónde nos llama? Mi nombre es el señor Ranulfo Velasco, doctor, de acá de Puerto Tejada, Cauca. Don Ranulfo Velasco de Puerto Tejada. ¿Y su inquietud cuál es, don Ranulfo? Doctor, vea, hay que hacer lo siguiente. Yo creo una preguntita que sucede. ¿Qué pasa cuando hay un fraude en un matrimonio? Por ejemplo, cuando un matrimonio no es legal. ¿Sí? Y la otra preguntita es, ¿qué es una revocatoria? ¿Sí? Recuérdeme la primera pregunta. ¿Qué pasa cuando un matrimonio no es legal? Es correcto, doctor. Sí, cuando no es legal, cuando hay falsedad del documento, en el documento matrimonial, prácticamente. Perfecto. Y que es también una revocatoria, doctor. Cuando usted me dice una revocatoria, ¿de qué? La revocatoria, doctor, es que nosotros están haciendo una revocatoria sobre el proceso que llevamos. ¿Sí? Y entonces, pues, yo quiero saber quién la hace y cómo se hace. Usted tiene un proceso y ese proceso lo ganó inicialmente y ahorita están revocando la decisión. Sí, doctor, sí. No, yo no gané el proceso lo ganó otra persona, pero nosotros hicimos énfasis en que los documentos eran falsos y si era de realidad, estaban falsos los papeles. Correcto, correcto. ¿Y el matrimonio que usted está hablando se refiere a la revocatoria? Es correcto, doctor, sí, señor. ¿Y con ese matrimonio se demostró la vinculación afectiva entre una pareja y, por ejemplo, reconocieron la pensión a raíz de ese matrimonio y ahorita revocaron la decisión? La pensión sí la reconocieron, pero entonces ya nosotros metimos los papeles, doctor, alegando que en realidad el matrimonio no era legal y entonces se paró todo el proceso. Perfecto. Vamos entonces a responderle al amigo Ranulfo Velasco sobre la nulidad de un matrimonio y sobre la revocatoria de una providencia. Vamos entonces con el amigo Ranulfo. Mientras tanto, para el amigo Edinson Yantén, que está pendiente allí en la consola de sonido para poder facilitarle la comunicación con ustedes.
Miremos entonces, el amigo nos dice si se puede o no anular un matrimonio porque se ha comprobado que hay falsedad en un documento. Efectivamente, se puede anular un matrimonio y los actos que sean reconocidos como consecuencia de ese matrimonio se pueden revocar. Revocar significa anular un fallo o desconocer un fallo para conceder otro contrario al que se había dado inicialmente. Si una persona, por ejemplo, argumentó o demostró estar casado con otra persona y a raíz de ese matrimonio va a exigir la reclamación de unos derechos, por ejemplo, ¿qué derechos pueden surgir con el matrimonio? Muchos. Citemos el haber de la sociedad conyugal que puede o debe derivarse de un matrimonio, el reconocimiento de una pensión que puede derivarse de un presunto matrimonio. Todos estos producen unos efectos jurídicos que amerita revisar. Si A y B se casan y esta persona o uno de ellos utilizó una documentación fraudulenta para casarse, ese matrimonio puede ser anulado. Anular el matrimonio significa dejarlo sin efectos jurídicos. Y eso sin efecto jurídico implica el desconocimiento o la revocatoria de algunas decisiones que se hayan emitido a favor de la persona que argumentó estar válidamente casada. Eso es legal. Entonces, para el caso que nos está consultando el amigo Ranulfo Velasco desde Puerto Tejada, le recordamos entonces que es pertinente revisar la decisión que se tomó y si efectivamente, como usted lo está diciendo, hay una adulteración de documentos, hay lugar a revocarse. Pero la revocatoria no se hace con base en una nulidad que alegue una u otra persona. Hay que formular la debida denuncia ante las autoridades y son las autoridades quienes van a determinar la validez o no de ese documento y a su vez el acto jurídico que se realizó con el mismo. Un registro civil donde una persona adultera su condición de casado, por ejemplo, para poder contraer nuevo matrimonio, pero se demuestra que el matrimonio anterior no había sido todavía disuelto, se mantiene vigente. Allí no se puede realizar esa doble relación matrimonial, porque uno de los impedimentos para contraer matrimonio es que exista otro matrimonio y que esté activo. Y ese activo no necesariamente es en la vida de pareja, sino también el vínculo que se mantiene en el documento, en el papel, ese vínculo matrimonial. Por eso el matrimonio, cuando es por la Iglesia Católica, se establece en esa ley 25 del año 1992 que regula lo relacionado con el divorcio o la cesación de los efectos civiles. Aquí se reglamentó en parte el artículo 42 de la Constitución Política. Aquí establecemos que cuando una pareja se casa por los ritos de la Iglesia Católica no se puede hablar de divorcio, se habla de la cesación de los efectos de ese matrimonio. Y cesar los efectos implica precisamente dejar sin validez de alguna manera. Lo que pasa es que como los clérigos, los curas siempre dicen que lo que Dios une, el hombre no lo puede separar, por eso se estableció en la ley 25 del año 1992 que lo que se está haciendo allí es que lo que se está haciendo allí simplemente es cesar los efectos jurídicos del matrimonio religioso, que equivale a divorcio si ese matrimonio fuera por los ritos de la ley civil colombiana, bien a través de un notario, bien a través de un juzgado. Allí se acuña la palabra divorcio, pero si es religioso y especialmente por la Iglesia Católica, no se acuña, no se emplea la palabra divorcio, sino cesación de los efectos civiles de matrimonio religioso. Por eso retomamos con el amigo Ranulfo, quien nos dice, Ranulfo Velasco, que sí es posible anular un matrimonio. Entonces, sí es posible anular un matrimonio
cuando no se ha hecho con base en unos documentos legítimos o legales que permitan producir efectos jurídicos a terceros. Y de ahí en adelante, si se anula el matrimonio entre una pareja, los efectos jurídicos que se hayan producido a partir de esa anulación entran a ser revocados por la autoridad competente. Por eso le hacíamos claridad que si a raíz de ese matrimonio hubo, por ejemplo, el reconocimiento de una pensión, porque es normal que si la pareja aduce que eran casados, después de que falleció el causante o la causante, entonces el cónyuge superstite se acerca a la entidad pensional, reclama aduciendo que efectivamente eran casados, la entidad no es autoridad judicial sino autoridad administrativa, entra a reconocerle la prestación, pero posteriormente se nulita ese vínculo, y con la nulitación del vínculo entonces se genera otro fenómeno que es la revocatoria, bien de la resolución mediante la cual se reconoció pensión o bien de la sentencia, porque la pensión pudo haberse reconocido mediante una sentencia judicial o bien se pudo haber reconocido mediante una resolución vía administrativa por parte de la entidad del Estado. Con esto pues esperamos haber esclarecido al amigo Arnulfo o Ranulfo la inquietud que nos está planteando en dos preguntas: si se puede nulitar o anular un matrimonio, y si como consecuencia de esa nulidad del matrimonio se puede revocar los efectos jurídicos que haya producido el vínculo matrimonial. Efectivamente, allí estamos respondiéndole al amigo Ranulfo Velasco, que nos llama desde Puerto Tejada. Recuerden, estamos en Tablero Jurídico, el programa pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. 556-0854. 556-0854, nuestra línea de participación que está allí a su alcance para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Vamos a ir a un breve corte comercial y en breve regresamos con más Tablero Jurídico, aquí con el patrocinio de la firma Hernelio y Asociados. Un corte comercial y ya regresamos. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Hernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. Continuamos con este su programa Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. Citamos el 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación que está ahí a su alcance. Hoy agotando el tema de las incapacidades. Pero esto no significa que usted no nos pueda llamar y consultarnos otros temas relacionados con el derecho en los cuales usted presente alguna duda. 556-0854 y vamos a seguir hablando entonces del tema de las incapacidades, porque tenemos el correo lleno de consultas en torno a este tema de las incapacidades. Y le decíamos entonces al televidente que nos escribió y nos dijo: es que tengo unas incapacidades hace bastante tiempo, cerca de un año, fui a reclamarlas y me dijeron que ya había prescrito porque había transcurrido más de un año. Aquí queremos aclararle al televidente, por supuesto, que nos consulta, y a los que están escuchando y observando el programa Tablero Jurídico. Las acreencias laborales, entiéndese por acreencias laborales o de la seguridad social, todas esas prestaciones que reclamamos, sean económicas o sean asistenciales. En el caso de las incapacidades, que son una prestación de tipo económico,
No prescriben en el año, como se está indicando. Prescriben en 3 años, como lo hemos dicho aquí en otros programas. Por eso, las incapacidades que en un año no se hayan pagado, no han prescrito. Deben transcurrir por lo menos 3 años desde el momento en que se hicieron efectivas para poder alegar la prescripción. Vamos con televidente en línea. Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. ¿Cómo me le ha ido, mi señora? Gracias a Dios, doctor. Le habla la señora María Tobar, de aquí de Cali. ¿Doña María qué? María Tobar, de aquí de Cali. Doña María Tobar nos llama de Cali. ¿Su inquietud cuál es, doña María? Doctor, a ver si usted me podía colaborar. Es que tengo un problema, pues no es así de pensión ni nada, sino que a un hermanito mío lo cogió una moto hace 20 días, hoy está cumpliendo 20 días. Entonces a él lo recogieron y supuestamente lo llevaron a una clínica aquí de Cali y a los 6 días lo remitieron a otra por medio del CISBEN, porque supuestamente el SUA de la moto ya se le vencía y no eran sino 24 millones, algo así, pues en 6 días lo comió la clínica, que era particular. Entonces él está muy delicado porque le hicieron 2 cirugías, él tiene 80 años, le hicieron 2 cirugías, una en la mano y otra en la pierna, y tiene unos clavos puestos y está todavía internado. Entonces a nosotros nos dicen que hay que entablar una demanda o con un profesional, un abogado, y entonces pues la verdad, doctor, yo no sé cuáles son los pasos a seguir, si será así o no, y pues si ustedes también actúan allí, o bueno, a ver qué consejo me daba, ya que yo lo veo a usted que es tan profesional y como tan buena persona, ¿ya? Entonces yo siempre lo veo así en su programa de que esté en la casa. Entonces por eso tuve el atrevimiento de llamarlo para preguntarle. El programa está emitido precisamente con ese propósito. La pregunta que usted nos hace es cuál es el procedimiento a seguir, pero ¿frente a qué? ¿Frente a algún tipo de reclamación que su hermano deba hacer a alguna entidad? ¿O sí, usted... frente al accidente que él tuvo, si es verdad que ellos tienen derecho a darle una indemnización o algo por el accidente, ahí ¿qué son los pasos a seguir? Él es solo, no tiene hijos, no tiene nadie, solo hermanas y pues todos somos mayores de edad. Su hermano, dice usted, tiene 30 años. 80. ¿Y su hermano había cotizado al sistema de seguridad social? No. ¿Nunca cotizó al sistema de seguridad social? No, doctor. Perfecto. Y la pregunta se remonta en saber si él tiene derecho a algún tipo de indemnización por parte de alguna entidad. Esa es la pregunta. Por parte de la aseguradora la aseguradora del SUA de la moto, ¿ya? Correcto. ¿Él iba en una moto, en la moto de él? No, él iba a pie y el de la moto lo cogió. Perfecto, Él lo recogió, lo alcanzó a ayudar a llevarlo a la clínica, pero dio todos los detalles de él y por medio del SUA lo tuvieron 6 días en una clínica y después ya de esa clínica lo remitieron, como él tiene CISBEN, entonces ahorita está en otra clínica, ayer por medio del CISBEN lo están atendiendo. Entonces a nosotros nos dicen que hay que demandar y que él tiene derecho pues para que le colaboren, porque él supuestamente va a quedar pues ahí postrado en una cama quién sabe cuánto tiempo, porque fue muy delicado. Bueno, por el interno del amigo Edinson le puede tomar el número telefónico para si es posible ampliar esta información. De momento vamos a darle respuesta a doña María Tobar, puede colgar la línea telefónica y tomar atenta nota a la respuesta que le vamos a dar a su caso. Para doña María Tobar y demás televidentes que pueden tener, ojalá Dios no permita, una situación similar en donde un pariente, un amigo, un vecino, un ser querido termina inmerso o involucrado en un accidente de tránsito. Recordemos que el seguro obligatorio de accidente de tránsito, SOAT, tiene unos topes, los cuales incluyen tanto atención médica como indemnizaciones por los perjuicios que se puedan causar. Usted misma ya lo manifestó, si tienen un SOAT
Y ese SOA remitió a su hermano a una clínica particular para que lo atendieran. Y le dijeron, ya se copó ese valor, ya el cupo está full, ya no lo podemos seguir atendiendo aquí. Y pasa a una entidad de régimen subsidiado para que a través del ADRES, administradora de los recursos del sistema de salud, puedan seguirle brindando la atención en materia de salud. Pero si se refiere a que va a recibir algún tipo de indemnización, esta solamente puede ser otorgada por el SOA, y si ya el cupo se consumió en su totalidad, difícilmente le van a indemnizar. Aquí hay un vacío en la norma, porque pienso que debiera dejarse parte de esos recursos para reconocer incapacidad. En algunos SOAT o en el SOAT se establece que se reconoce también por desmembración, por incapacidades, pero esto es cuando la persona no ha tenido el consumo total. Habrá que buscar la persona dueña de la motocicleta que lo accidentó para establecer la póliza, el tipo de pólizas que llevaba, porque recordemos que hay pólizas de seguros contra todo riesgo y hay SOAT. El SOAT como seguro obligatorio de accidente de tránsito lo deben tener vigente todos, absolutamente todos los vehículos que sean, a motor, todos deben tenerlo. Digo a motor porque la bicicleta es un vehículo pero no tiene motor, pero a partir de una motocicleta todo vehículo debe tener un SOAT precisamente para poder responder por algún tipo de deterioro, de daño, de perjuicios que le causen a terceros como consecuencia de un siniestro como el que ha ocurrido en este momento. Entonces, para el caso de su hermano, es importante conocer la póliza, ese seguro, pero no el SOAT. Verificar si el conductor de esta moto tenía otro seguro que le permitiera ampliar la cobertura, pero de momento, si el SOAT fue consumido con la atención inicial que le brindaron en esa clínica privada, ahorita que lo trasladaron a una clínica del régimen subsidiado, con la cual el ADRES tiene un convenio o un contrato, difícilmente le van a dar indemnizaciones, porque el ADRES no da indemnizaciones, no reconoce incapacidades, no reconoce licencias de maternidad de ninguna naturaleza, no reconoce, repito, indemnizaciones, como sí sucede con las otras pólizas contra todos riesgos que suscriben las personas que se desplazan en vehículos automotores. Entonces, doña María Tobar, lamentamos indicarles, es posible que podamos ayudarle, pero para eso es muy importante conocer la persona que lo accidentó y que esa persona esté dispuesto a pagar. ¿Por qué razón? Porque con este hecho se produjo un delito y es el de lesiones personales en accidente de tránsito. Usualmente este tipo de lesiones no son dolosas, son lesiones culposas en accidente de tránsito, y como tal, por haber dado lugar a ese accidente, la persona que conducía el vehículo automotor está obligado a resarcir o indemnizar. Paralelo al proceso penal, hay un proceso que se llama incidente de reparación, para que quienes se sientan afectados con ese delito de lesiones personales en accidente de tránsito puedan reclamar los perjuicios o indemnizaciones a que haya lugar para poder, digamos, compensar un poco los daños que le han causado a la víctima de ese siniestro. Entonces, doña María Tobar, no hay una indemnización por parte del SOA en ese aspecto si ya se consumió. Donde menos va a haber algún tipo de indemnización por el ADRES que le presta a través del régimen subsidiado el servicio de salud a su hermano. Muchas gracias por comunicarse con nosotros. Recuerde que estamos en Tablero Jurídico, el espacio pedagógico que le orienta en torno a lo que son sus derechos. 556-0854, 556-0854, nuestra línea de participación que está allí a su alcance para que usted nos llame y nos cuente cuál es su caso. Hoy, hablando del tema de las incapacidades,
Y precisamente al hermano de doña María Tobar, que está incapacitado, lamentablemente no le pueden reconocer incapacidades. Ahí la importancia que una persona debe tener para efecto de su vinculación al sistema de seguridad social. Porque si estuviese cobertura, si tuviese afiliado a una entidad del sistema de seguridad social, cubriendo sus riesgos, como los de accidente, como los de enfermedad, podría tener algún tipo de indemnización o pago de incapacidades, como en efecto está demandando en este momento su hermano, doña María Tobar. Pero si no tenía una cobertura, sino a través del régimen subsidiado, no va a recibir por las incapacidades que le han dado los médicos dinero alguno. De ahí, pues, repito, la importancia que reviste tener una cobertura en ese aspecto. Porque aquí estamos hablando de que si una persona está afiliada al sistema y sobre todo al régimen contributivo, va a recibir el reconocimiento y pago de sus incapacidades y que se excluyen con respecto a lo que es el salario, porque el salario, la pensión y las incapacidades, decíamos, se excluyen entre sí. Una persona no puede recibir incapacidades, recibir salario y además recibir pensión, porque son excluyentes. Ahora bien, hablábamos de que las incapacidades de origen común, artículo 227 y siguientes del Código Sustantivo Laboral, se van a reconocer sobre la base hasta de un 66%, pero si esas incapacidades son de origen laboral, bien por accidente, bien por enfermedad, se pagan en un 100% sobre la base de la cotización. No entendemos nosotros, uno tendría que escoger aquí cuando se va a enfermar o cuando se va a accidentar, que no sea a través de origen común, sino que sea de origen laboral, para quedar recibiendo el 100% con la base de lo que uno cotiza al sistema. Entonces, aquí hacemos una breve reseña de esa diferencia. Ahora bien, hablamos también del tema de la prescripción de las incapacidades. Y esas incapacidades, dijimos, no pueden prescribir si aún no han transcurrido 3 años a partir del momento en que se hicieron exigibles. Y la sola reclamación que usted haga de esas incapacidades ante la entidad, automáticamente suspende el término de prescripción y lo renueva por uno igual y por una sola vez. Lo renueva por 3 años más, pero por una sola vez, porque la prescripción aquí no es ilimitada. Aquí la prescripción tiene un límite, un tiempo en el cual se establece que si no se reclama el derecho, a partir de ese momento entonces se va a aplicar el fenómeno de la prescripción extintiva de dominio. Se pierde el derecho porque usted, pudiendo hacerlo, no hizo la gestión para reclamar que le pagaran esas incapacidades. Entonces, hacemos una especie de síntesis en torno al reconocimiento y pago de las incapacidades. Si la incapacidad es de origen laboral, a partir del segundo día, quien debe asumir su reconocimiento y pago es la ARL, Administradora de Riesgos Laborales. Ella asume los costos de las incapacidades a partir del segundo día. El primer día se entiende que la persona estaba trabajando cuando se accidentó o se enfermó, y aquí no hay vuelta atrás. Aquí debe asumirlo el mismo empleador, hay que pagarle ese día. Pero después del segundo día asume la Administradora de Riesgos Laborales. Vamos con televidente en línea, buenas tardes. Para participar, yo le quería hacer una pregunta. Yo metí unos papeles para una pensión de mi esposo. Él estaba separado. Sí. A mí me la reconocieron y ahora él tuvo otra esposa, pero en unión libre. Y ellos tuvieron hijos, ellos ya son mayores de edad, y ella ahora que metió una demanda por pensiones, que para que le dieran una parte de esa pensión, que porque él le pasaba a ella una plata mensualmente. ¿Su esposo era pensionado? Sí, señor. Vamos por parte, mi señora. ¿Cuál es su nombre? Marjorie Rivera. Doña Marjorie Rivera, ¿usted era casada o vivía en unión libre con la persona fallecida? En unión libre. Vivía en unión libre. ¿Cuánto tiempo vivió con ella? ¿Con él? 6 años. 6 años.
Sí, señor. Perfecto. ¿Y él era casado anteriormente? Sí, pero él se separó. Perfecto. Doña Marjorie, ¿usted puede por favor bajarle un poquito el volumen al televisor? Ahorita que termine de consultarme, le volvemos a subir el volumen. Cuénteme, señor, entonces, disculpe. doña Marjorie. Bueno, él era separado, o sea, él se casó, se separó. ¿Esa separación bueno, que usted dice era legal o fue simplemente sí, que él se separó así y no hizo trámite Sí. para divorciarse? Sí se divorció, era legal. Perfecto. Pero antes de la señora que él tuvo, con la señora que casó, él no tuvo hijos. Sí. Ella le dio el divorcio sin ningún pues inconveniente. Y la señora que él tuvo primero, que vivieron en unión libre, que él, o sea, que es la mamá de los 2 hijos también, pero ellos ya son mayores de edad, ella es la que está haciendo que una reclamación ahora, que para que le den un porcentaje, hay que ser porque él le lleva una mensualidad cada mes. Correcto. Entonces a mí me gustaría saber qué va a pasar ahora ahí conmigo, qué sería. Ya Porque, ella la pues, a mí demandó. me reconocieron el 50% y el 50% a mi hijo. Correcto. Ya la señora con la que él tuvo esos 2 hijos, que actualmente son mayores de edad, demandó ante un juzgado o presentó la reclamación ante la entidad pensional. No, ella, lo que pasa es que ella fue a demandar, pues eso me dijo el sobrino de ella, que ella fue a demandar por los juzgados, está él. Correcto. ¿Y ya usted se notificó la demanda? No, pues a mí todavía no me ha llegado, por eso es Perfecto. que me gustaría que usted me explicara y me diera asesoría sobre eso. Muchas gracias. Perfecto, doña Marjorie, muchas gracias a usted por comunicarse. Puede colgar ahora sí la línea telefónica. Súbale el volumen al televisor y rápidamente le manifestamos. El artículo 47 de la Ley 100 establece quiénes son los beneficiarios en la pensión de sobreviviente y qué requisitos deben cumplir. Si la señora que está reclamando la pensión, a pesar de tener 2 hijos mayores de edad con él, no vivían, ahí no hay lugar a reclamación, salvo que se haya demostrado en un documento que él estaba obligado a reconocerle y pagarle una cuota alimentaria. En ese caso hipotético, es posible que revisando esa parte se pueda obligarse a reconocerle esa cuota. Sin embargo, le manifestamos, lo más probable es que no, porque los alimentos para mayores son bastante complejos de reconocer, sobre todo cuando la persona goza de plena salud y el otro a meras penas tiene un ingreso como un salario mínimo. Usted lo que debe estar es pendiente es de que cuando la citen del juzgado, usted va a defenderse también a través de su abogado, manifestando que si bien es cierto existen 2 hijos con esa persona, no hay indicios, no hay prueba de que él la estaba sosteniendo. Porque si usted es pareja de él, se presume que usted debía conocer la existencia de esa señora y que él le estaba suministrando alguna cuota. Si eso no es así, como puede haber ocurrido que él le oculte, no puede tampoco considerarse que es una realidad que él estuviese sosteniendo a esa persona que hoy está reclamando reconocimiento de la pensión. Por eso le manifestamos a usted, mi querida Marjorie Rivera, que hay que estar pendiente en el proceso, porque la persona con la que él se casó, disolvieron la sociedad conyugal, se decretó el divorcio entre ellos, no hay derecho a reclamar por parte de ella. Pero la otra persona anterior con la que tuvo los 2 hijos está reclamando. Ella tiene que demostrarlo con unas pruebas fehacientes de que existía una dependencia económica de ese causante. Pero además tiene que demostrar que convivían también como pareja de manera simultánea, a la par como lo hacía con usted. Las convivencias simultáneas pueden darse de parte de un hombre, pueden darse de parte de una mujer, pero no es nada completamente seguro. Por eso vamos a mirar, y usted debe, como ya el tiempo se nos acaba, debe estar pendiente para notificarse, y una vez se notifique, conseguir el abogado para que conteste la demanda y entrar a defender sus derechos al interior de ese proceso. Recuerde que esos abogados los podemos suministrar en la firma Ernelio y Asociados, cuyos teléfonos aparecen continuamente allí en la pantalla de su televisor para que usted nos consulte. Con esto damos por terminado el programa en el día de hoy.
los invitamos para mañana en punto de las 3 cuando estaremos aquí en Más Tablero Jurídico. A todos ustedes les deseamos una feliz tarde, un fuerte abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos mañana en punto de las 3 con Más Tablero Jurídico. Sus deberes, sus derechos, sus obligaciones y las normas. Tablero Jurídico, la exposición más completa en el marco jurídico. En Tablero Jurídico, temas de actualidad y la noticia jurídica del día. Tablero Jurídico, con la dirección del doctor Luis Ernelio Palacios. Tablero Jurídico. Lo invitamos a ver nuestro programa Tablero Jurídico de lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde, donde podrás comunicarte con nosotros y resolver tus dudas en materia de derecho laboral y la seguridad social, del derecho civil, el comercial, el derecho de familia, el constitucional, porque aquí en Tablero Jurídico del Canal C tú puedes resolver las dudas que tengan en materia del derecho. En cada paso, en cada día, la vida es una carrera. Córrela con comodidad. Fábrica de Calzado Rómulo. Más de 3 décadas comprometidos con el bienestar para tus pies.